Atención amigos, que ahora mismo está el señor Johannes Kaiser debatiendo, no una entrevista, es un debate contra el señor Iván Valenzuela, educándolo. Este nivel de empate, la verdad es que no lo... Yo había pensado que íbamos a tener la pelea la íbamos a ver con Evelyn. ¿Por el No tercer tanto. lugar? Por el segundo, Ah, por el segundo. exactamente, más que con José Antonio. Así es que ahí ese elemento nos sorprendió un poco. Ah, sí, eso pensaba. Sí. ¿Y se conforma con este éxito o no se conforma si no pasa a segunda vuelta? Durísimo amigos, durísimo. El señor Kaiser empezó de ahí con un golpe de cloroformo al cast. No, mira, el éxito evidentemente es pasar a segunda vuelta. O sea, a mí no me gusta quedar en el camino, es por eso que hacemos el trabajo que hacemos. En un año, estamos cumpliendo un año desde... Ya, pero si en junio le decían, se lo cambio por ser tercero. No, tampoco. ¿Tampoco? Es Ya. que no es mi forma de ver las cosas. Nunca pensó bajarse, nunca, de verdad, sí, en su foro interno, en algún momento, dijo, mejor me bajo, sigo en el Senado. No, Nunca lo pensó como plan B. existía solamente un camino para no llegar a la segunda vuelta y era el de la primaria. O sea, no llegar a primera vuelta. ¿Qué no pasó? Digamos? Que no sucedió porque, bueno, no se abrieron nunca las puertas para participar de la primaria en las condiciones que se tenía que hacer. Bueno, y ahora terminamos con una primaria de derecha en primera vuelta, ¿no? José Antonio Cast dijo la semana pasada, vamos a hablar de Dios. ¿Lo sintió como un triunfo para usted? Mira, la verdad es que hoy día dice que sí, mañana dice que no, y todo de acuerdo con lo que dicen las encuestas y si es conveniente, ¿no? La verdad es que Durísimo, el señor Kaiser está durísimo, Cast. Nunca lo he visto así. a estas alturas me da un poco lo mismo. Creo que, aparte que no es un tema de hablar de Dios, es un tema de hablar de la agenda valórica. Y la agenda valórica es más... Es una manera de representarlo, ¿no? Sí, pero no tampoco. ¿Por qué? Porque la agenda valórica... José Antonio Cast dijo la semana pasada, vamos a hablar de Dios. ¿Lo sintió como un triunfo para usted? Mira, la verdad es que hoy día lo que dicen las encuestas y si es conveniente, ¿no? La verdad es que a estas alturas me da un poco... Aparte que no es un tema de hablar de Dios, es un tema de hablar de la agenda valórica. Y la agenda valórica es más... Es una manera de representarlo, ¿no? Sí, pero no tampoco. ¿Por qué? Porque la agenda valórica tiene que ver, por supuesto, con el origen divino de ciertas normas. Sí, pues usted habla de las virtudes cardinales, por ejemplo. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de los estoicos, también estás hablando de una agenda valórica, de su visión de cómo se tienen que hacer las cosas. Los japoneses tienen la propia, ¿no? Y en esencia tienen ciertos elementos comunes que permiten una vida más pacífica y más ordenada en sociedad. Y que la existencia es una cuestión que está más allá de las cuestiones materiales. Digamos. Correcto. Ya. Entonces, más allá de lo que es el tema religioso, tú tienes una utilidad social que muchas veces se desconoce cuando se va desmontando el tema valórico en una sociedad. Y esa utilidad social es, bueno, mayor, es interesante, pero es mayor paz, es decir, menos delincuencia, gente más ordenada, incluso mentalmente, o sea, con menos enfermedades mentales, más feliz, gente, o sea, mayor desarrollo económico, mayor creación científica. Son todas cosas que van de la mano de todas estas cuestiones que son eso es lo bien que plantea básicas. usted en su programa, que con las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, se puede generar un mejor bienestar, un bienestar mayor, digamos. Y para la las sociedad. virtudes secundarias, que son, por ejemplo, puntualidad, honestidad, y lo hemos observado, si tú te das cuenta, Japón, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no tenían una piedra sobre la otra. Y no tenían recursos naturales tampoco. Y en 5 o 7 años habían logrado reconstruirse en la práctica. ¿Por las virtudes de su ciudadanía? de sus ciudadanos? Dos cosas, la virtud de sus ciudadanos y lo otro, el saber hacer. El know-how, saber hacer las cosas. Entonces, cuando tú tienes una ciudadanía donde el capital es saber hacer las cosas, entonces puede destruirse todo, pero tú lo puedes reconstruir. Y eso es lo que Porque lo sabe reconstruir. Por supuesto que es una frase de la que se desprende otra cosa. ¿Siente que es un triunfo haber devuelto a José Antonio Cast al tema, a los temas valóricos a los que le hizo el quite de ¿Qué pasó amigos? ¿Por qué están hablando del tema valórico? Cast habló del tema valórico, eso como que uno lo llega a sorprender. campaña? Bueno, creo que evidentemente Chile no es un... A ver, yo lo he planteado más de una ocasión. Chile no es un país laico, tiene un Estado laico. Y un Estado laico significa que es un Estado neutral en materia religiosa, ¿ya? Y lo que hemos tenido también durante mucho tiempo es un Estado anticristiano. Y somos 70% cristianos. Más allá Amigo, el señor Johannes Kaiser es durísimo. del 30% que es cristiano solamente cuando empiezan a tiritar los aviones.
¿no? Pero ese 70% que es cristiano, evidentemente que quería ver reflejado de alguna manera en las propuestas políticas también algo de lo que son sus inquietudes, que es el intervencionismo descarado del Estado en los planes educativos desde el punto de vista de la ideologización, de lo que son los ataques a las iglesias. Te acordarás el reportaje del libro que nos informaba que acá en Chile en 10 años habían quemado 297 iglesias y siguen en nuestro sur en la misma. ¿Para qué hablar de lo que fue la locura de la extrema izquierda quemando templos para el 18-10? Quieren ver entonces, de alguna manera, quieren poder vivir su fe tranquilo. Y eso es algo que a mí me parece que es un mínimo que tú puedes tener en una sociedad libre, que si tú crees en algo puedes vivir de acuerdo con lo que crees. Obvio, eso es una dimensión básica de la democracia. Digamos. Lo otro es cuánto las convicciones religiosas importan o informan la política pública, y ahí se habla del tema del aborto. Usted decía ayer... Bueno, pero no solamente el aborto, ojo. No, a ver, el solo hecho de creer en el mandamiento de no robarás nos ayudaría mucho con la corrupción en el Estado, ¿no? Por cierto. Podrían ponerse un poquitito más cristianos en el fisco. Claro, pero en el tema del aborto hay una convicción religiosa en quienes rechazan el aborto. No solamente religiosa. Porque te voy a decir una cosa. El tema es el siguiente, con la disposición del derecho a la vida. Si tú a través de una mayoría circunstancial puedes disponer sobre el derecho a la vida de una persona inocente. Ya, lo que pasa es que de fondo está el momento de no, es que la biología, la biología ya tiene esa cuestión, está más que clara. O sea, ningún biólogo dice que es en otro momento que en el momento de la fusión de los dos gametos. Pero eso no es un problema de biología. Pero es un tema de biología. Es un problema de la persona, de cuánto se considera es persona. Es que cuando se considera persona... No, pero no entremos en eso porque no tenemos vida. Tanto tiempo. Pues ya. Bueno. Ya, usted decía ayer en una entrevista en el libro que si acomete una reforma, si es presidente, si acomete una reforma al tema del aborto en 3 causales, lo que haría sería hacer obligatoria la denuncia en el caso de la causal de violación. Bueno, eso tiene que ser. ¿Por qué? Porque de otra manera, mira, yo personalmente no soy partidario del aborto en esa causal. ¿Ya? ¿En las otras dos sí? Es que la primera nunca fue. Y la segunda ha conducido a situaciones bien extrañas, como por ejemplo, que en Islandia, por ejemplo, tienes la segunda y ya no hay personas con síndrome de Down. La de malformación ya del feto. Ya no nacen. ¿Por qué? Porque las abortan. Entonces, chuta, claro, Wow. Es un poquitito eugenésica la segunda, ¿no? Ya. Y en el caso, y cuando la gente escucha eugenesia, no se puede imaginar que, bueno, los nazis mataban a la gente que no era 100% compatible con su visión del hombre y mujer perfecto. Ya. Y en la tercera, tú tienes la situación de que efectivamente tú tienes, ahí se me hace difícil, porque en la tercera tú tienes un delito que es atroz, que es la violación. Y que no se está denunciando. Como resultado del cual hay un embarazo. Ahora, la criatura, naturalmente, que no es responsable de lo que ha sucedido. De ninguna manera. ¿No es cierto? Pero yo se lo decía en su momento a Mónica Rincón. ¿Estamos a favor de ejecutar al violador? O sea, no. Bueno, no hay pena de muerte, por de pronto. Bueno, eso, claro. Nunca lo había pensado así. A diferencia, yo sí considero de que para ciertos delitos debe existir. ¿Ya? Bueno. O sea, estamos dispuestos a acabar con la vida de un inocente, pero no del que provocó el terrible hecho. Pero sí estamos a favor de la pena de muerte para el nonato. Yo creo que también es un tema súper chocante desde el punto de vista de los intereses y de la situación, ¿no? que se conflictúa. No está de acuerdo en ninguna de las 3 causales, pero desde el punto de vista de la tercera causal, yo le diría que sin querer intervenir o sin eliminar la tercera causal, porque todavía estoy en un dilema ético y moral yo mismo, la cuestión, si vas a abortar en razón de una violación, tiene que haber un proceso contra el violador. Y por lo tanto obligación de denunciar. Pero absolutamente. Oiga, a propósito de cuestiones éticas, está el tema de los detenidos desaparecidos, está el tema de la dictadura, lo que usted llama el capítulo 73-90, que se refiere a la dictadura, ¿no? Se refiere al Poder Judicial, de hecho. Se refiere a la pesa. Amigos, este es un candidato con pelota. No, ni siquiera pantalones, este tipo tiene pelotas para hablar.
La gestión del Poder Judicial se refiere al poder político, por eso están llorando todos. Se refiere al poder político que han permitido, por ejemplo, que, bueno, tú sabrás que el tema Soquimich ya se cerró, entre otras cosas, los jueces determinaron que era absolutamente injusto e inviable perseguir un procesamiento tan largo. Y aquí estamos hablando de procesamientos que son 4 veces más largos y a nadie le importa. Tienes la prueba, que son entonces cientos de restos que están en el servicio médico legal, y no me hablen de periciar, estamos hablando de identificar. Nunca se ordenó la identificación de los restos, ¿ya? Y esas personas que están detenidas, desaparecidas, en poder del Estado, no han sido entregadas a sus familiares, y sin embargo tú estás condenando a personas por la desaparición de esas mismas personas. No sabemos si son detenidos o Es desaparecidos. que, pues, no lo sabemos porque los jueces no ordenan la identificación y porque al poder político le importa un rábano. Ahora, ¿no es un poco cruel con las víctimas, con los familiares de esas víctimas? Pero ¿No es si un poco cruel? Pero si no es Muy nada más cruel. cruel que mantener durante... Hay que entregarle los restos. Lo cruel es no entregarle los restos, Iván Valenzuela. Usted es una persona cruel, no quiere entregar los restos a los detenidos desaparecidos. 20 años los restos en el Poder Judicial, o sea, en poder del Servicio Médico Legal, no identificarlo y Se no refiere a entregarlo. estas cajas del juez No Guzmán, solamente, no solamente, hay ¿Usted dice mucho que hay más más? protocolo, mucho más. Lo que pasa es que yo le solicitaría a la prensa una vez hacer, quizás ex ante, alguien que tenga un poco más tiempo, que hagan entonces una bajada de lo que fueron las declaraciones de la directora del Servicio Médico Legal en 3 instancias distintas. Una fue la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, otra fue la Comisión Investigadora de Osamentas, que tuvimos, y la tercera fue la Comisión Mixta de Presupuesto sobre el Poder Judicial, sobre el Programa de Derechos Humanos del año 2023. Y revisen entonces cuáles son sus declaraciones respecto del número de protocolos de identificación abiertos, que no era menor. Solamente la región metropolitana ella hablaba de cientos y decía que había más en las regiones. Hay 1.400 detenidos desaparecidos, independientemente de que haya una cantidad que está sin resolver porque no se han identificado Dentro de uno de ellos está Bernarda Vera. por el Servicio Médico Legal. Porque no se ha podido, entre otras cosas, porque faltan muestras de ADN. Porque no sea, pero si no han reunido, en 20 años usted no me puede decir que usted no reúne las muestras de ADN. Porque ha pasado mucho tiempo y han muerto los familiares. Pero hace Ya. 20 años atrás usted tenía que reunir las muestras de ADN. En el 2007 la señora Michelle, o sea, la presidenta Bachelet estableció un banco de muestras. Nunca se trabajó como correspondía y no se ha trabajado como corresponde todo esto, entre otras cosas, porque no ha habido voluntad política de perseguir esto. Entonces, mire, cuando la lógica del... Y yo quiero que la gente entienda también por qué es importante esto. Pues si usted va a aplicar justicia, usted tiene que aplicar justicia. Es decir, no puede hacer las cosas al lote. Usted no puede condenar gente como a Tocornal, por ejemplo, al lote. No puede dejar que gente muera en prisión al lote, ¿ya? Y esto, especialmente con el tema de los uniformados, es importante. Porque si usted piensa, hace 5 años atrás, el 18-10, se abrieron 4.000 procesos, todos ellos incoados también por el INDH, o sea, como parte activa, contra uniformados que repelieron el golpe de Estado contra Sebastián Piñera. Wow. Yo le decía una cosa, la inmensa mayoría de los uniformados, hoy día, si usted les dice, usted tiene que entrar a Temucucuy... Y entonces gente de izquierda siempre tienen a los jueces a su lado. Porque lo que está explicando el señor Johannes Kaiser tiene toda la razón. Lo mismo ocurrió el 73, 90, como lo mismo que ocurrió el 2019. Que son los zurditos que aparecen con querellas que son fake news. Tiene que solucionarme el problema ahí, o a Cerro Chuño, donde está instalado el tren de Aragua. Hoy día aparecía un titular bien preocupante. Van a pensar qué pasa después. Van a ¿no? decir, bueno, pero si el Poder Judicial entonces pasado mañana me va a venir a buscar. Mira, la gente... Si cometen delitos, la gente, sí, ¿no? Pero es que el problema, ese es el tema. ¿Cometen delito? Esa es la pregunta. Cuando En tú la eres... dictadura se cuando tú cometieron eres delitos, sí, po. pero Evidente, ¿qué clase de raciocinio es ese, señor Iván Valenzuela? Evidentemente se cometieron delitos, pero hay muchos, como Bernarda Vera, que, bueno, son una vergüenza. pero no lo que están planteando los jueces o lo que se ha hecho. A ver, ¿Cómo en primer lugar, cuando usted tiene un juicio, a ver, pues tendremos que entrar a discutir ese tema, pero le voy a dar lo siguiente. Cuando usted tiene obediencia debida, usted dice, entonces el soldado con cripto no tenía que cumplir las órdenes. Tenía que estar dispuesto a que lo De fusilaran hecho, a hay él. soldados con criptos que han sido liberados por eso. Y hay soldados con cripto que están presos en este momento en Colina 1. Ya. Y le voy a decir, y no solamente soldados con cripto. Pero en el caso de los jerarcas, En usted el está caso de diciendo los que hay que jerarcas, liberarlos. no, pero sí, ¿qué jerarcas hay todavía? Krasnov Marchenko, por Él ejemplo. era teniente. Usted no es teniente, no es jerarca cuando es teniente. Teniente del uno. 73, pero después en la DINA tenía un rango Pero mucho eso mayor. no es cierto. Vea bien los datos, pero ese no es el punto. Upa. Ese no es el punto.
El punto en esencia es que lo que están haciendo, lo que se ha hecho en nuestra historia reciente, es liberar a todos aquellos que fueron parte de los aparatos armados del Partido Socialista, del Partido Comunista. Todos ellos recibieron la amnistía del 78 y posteriormente fueron indultados el año 90 y después el año 94, creo que, el año 94 y después el 98. Si no me equivoco, porque con cada cierre de gobierno venía una ola de indultos Sí, pero los indultos principales fueron con las leyes terroristas. cumplidas a principios de los También, 90. ¿ya? ¿Ok? Todo eso, ahí se cierra una parte del capítulo. Y los que estaban del otro lado, los siguen persiguiendo, y siguen persiguiendo, ojo, y siguen persiguiendo a personas con cada vez menor graduación. Es decir, gente que efectivamente no podía decir ni pío. Y eso de la mano de todo un sistema también indemnizatorio y sumado esto a los exonerados políticos, los falsos exonerados políticos, nos ha costado miles de millones de dólares todo este cuento, ¿ya? Y sigue manteniéndose activo y no se quieren entregar los restos. Sí, pero los restos Entonces, no hay, ya, pues, y tampoco los culpables han colaborado. ya, pero es que, No han entregado momento, ni una información. pero momento, ¿y si no sabes cómo colaboras? Usted ¿Cómo está no sabe? Pero si no sabe usted, entonces, ¿cómo colabora? Si aquí lo que pasa es lo siguiente, usted está suponiendo culpabilidad, eso es el primer punto. Segundo punto, lo dijo el propio... O sea, el propio técnicamente son juicios, son fallos de la pero, Corte, sí, del pero, Poder Judicial, pero digamos. usted no puede fallar. O sea, yo no estoy suponiendo nada. Pero lo que digo, usted si quiere que lo condenen, o si lo van a condenar a usted, si usted está frente a un juez, usted esperará que lo condenen con pruebas, no con ficciones jurídicas. Y esto, esto ha sido pura injusticia. Yo lo que estoy planteándole es que cuando... Qué manera más ridícula de pensar de este tipo de Iván Valenzuela, por favor. No, es que... No, porque el señor Johannes Kaiser dice que hay cierta gente que se le ha condenado de manera injusta, entonces no hubieron para él tortura en la dictadura. Cosa que es completamente... ¿Qué manera de pensar es esa? Hay que demostrar la culpabilidad de una persona, aún así cuando el tipo es de extrema izquierda, como el tipo puede ser un militar, qué sé yo, da lo mismo. Pero evidentemente había una persecución, lo siento, porque Bernarda Vera estaba viva. Y al tipo que lo metieron preso por Bernarda Vera, a mí me daría vergüenza salir a la calle siendo el fiscal ese. Pero estos tipos no tienen vergüenza y ganan mucha plata, así que... Y el señor Johannes Kaiser nunca lo he visto así con el señor José Antonio Cast. No sé qué dijo Cast, no estaba al tanto de lo que dice Cast, pero lo acabó con todo, increíble. Con el tema valórico, porque ahora se las da de cristiano Cast, según cómo, a dónde calienta más el sol. Así ha sido el Cast, por lo menos en los últimos tiempos. No sé si en los últimos tiempos, siempre ha sido así el hombre. Desde el año 2021, cuando se dio vuelta la chaqueta del hombre, ya no te da ninguna confianza. Y puede ser que ahora pase a segunda vuelta, lamentablemente, y se vuelva a dar vuelta la chaqueta sin cero confianza, señor Kast. Pero bueno, el señor Kaiser estuvo brillante en esta entrevista, como siempre, increíble. Este tipo, a mí me sorprende, no que defiende la idea de la libertad, la cantidad de huevos que tiene para decir lo que realmente dice. Eh, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con él, la verdad, con el tema de... O sea, él es el único que habla de Krasnov, porque acá se le hace así hablar de Krasnov porque va a perder votos. Ah, eso es tener huevos, amigos. Eso es tener pantalones. Nosotros necesitamos que necesita... ¿Qué le gustaría tener a usted en su vida? ¿Un presidente con pantalones o un presidente así, que se le hace así para hablar de ciertos temas? Evidentemente queremos un presidente con pantalones. Así vamos a salir adelante. No salimos adelante con una persona así blanditos. Así que eso, amigos. Recuerden suscribirse, dejar su like para ser unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.